Las enfermedades periodontales o periodontitis se caracterizan por estar acompañadas de destrucción irreversible del tejido periodontal, como el hueso alveolar, el cemento, el ligamento periodontal y el tejido gingival. Desde el punto de vista etiopatogénico, es un trastorno multifactorial que se debe a la interacción del genoma, el epigenoma y el ambiente. Tanto el estilo de vida, los hábitos tóxicos y los propios gérmenes en estado de disbiosis bacteriana son capaces de metilar, desmetilar el ADN, acetilar y desacetilar las histonas. ¿Qué genes son afectados por estos mecanismos epigenéticos? Las manifestaciones clínicas y el grado de severidad de la periodontitis podría explicarse por estos mecanismos. Estas y otras interrogantes le daremos respuesta en esta videoconferencia. Soy el doctor Roberto Lardue Ferrer, genetista clínico, y Genoma y Ciencia, el canal de su preferencia. Bienvenidos al curso Fundamentos de la Odontoepigenética, Ciencia Constituida, con el doctor Roberto Lardue. Entonces desarrollaremos la conferencia La epigenética en las enfermedades periodontales con el siguiente objetivo o con el siguiente sumario. En primer lugar, abordar las generalidades de las enfermedades periodontales. En segundo lugar, hacer un recuento del sistema inmune y su relación con las enfermedades periodontales, la herencia multifactorial de las enfermedades periodontales, el epigenoma de las enfermedades periodontales, las modificaciones epigenéticas, las enfermedades y factores de riesgo asociadas a las enfermedades periodontales, con el objetivo de explicar los fundamentos epigenéticos en las enfermedades periodontales y cómo estos suelen explicar la expresividad variable de las mismas. En primer lugar, vamos a abordar algunos antecedentes y conceptos generales acerca de las enfermedades periodontales. El primero que define el concepto de periodontitis y que fue definido como escorbuto o escorbuto de las encías fue el médico francés Pierre Fauchard, que es considerado el padre de la odontología moderna en el año 1923. Y existe una clasificación propuesta por Armitage de las enfermedades periodontales en estas categorías que ustedes observan acá, en enfermedades gingivales, periodontitis crónica, periodontitis agresiva, que después vamos a ver cuáles son las características, las bases genéticas más importantes de cada una de ellas, la periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica, las enfermedades periodontales necrosantes, los abscesos periodontales, la periodontitis asociada a lesiones endodónticas, las deformidades y o condiciones periodontales desarrolladas o adquiridas. En cuanto al concepto de periodontitis, bueno, es una enfermedad común acompañada de destrucción irreversible del tejido periodontal, como es el hueso alveolar, el cemento, el ligamento periodontal, ¿bien? Y el tejido gingival. Y se caracteriza por ser una enfermedad multifactorial, compleja, afecta el tejido de protección y o soporte de uno o varios dientes y si no se trata puede causar la pérdida totalmente dentaria, particularmente en adultos y por una excesiva respuesta del hospedero a la acción bacteriana que forma parte de la placa bacteriana o biofilm en estado de una disbiosis bacteriana. Esto es una diapo donde se puede mostrar las diferencias entre la periodontitis, o sea, entre el proceso mórbido, bien, y un estado de salud normal de la cavidad oral. En cuanto a la prevalencia, la enfermedad periodontal es un importante problema de salud pública mundial. Su prevalencia oscila entre el 20 y el 70% de la población mundial. Existe una revisión sistemática, un estudio de metaanálisis realizado en este mismo año, publicado en el año 2023, realizado en Vietnam, donde se seleccionaron 900 estudios con 7.262 participantes y se encontró en ese estudio una prevalencia de un 65%
entre los vietnamitas. Recordemos algunos aspectos del sistema inmune relacionados con las enfermedades periodontales. El sistema inmune se clasifica en el sistema innato y el sistema adaptativo. El primero es un sistema conservado de defensa que incluye células hematopoyéticas como macrófagos, neutrófilos, células asesinas, que son las NK, y células dendríticas. Además, células no hematopoyéticas como las células epiteliales orales, los fibroblastos gingivales y las barreras de tejidos blandos. Existen dos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas, llamadas inmunidad humoral e inmunidad celular, en las que intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y que sirven para eliminar microbios de distintos componentes. A continuación, profundizaremos en algunos aspectos. Existen dos tipos de sistema inmune. Está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato se caracteriza porque las células protagonistas de esta respuesta se pueden dividir en dos grupos, en células hematopoyéticas y células no hematopoyéticas. Dentro de las células hematopoyéticas se encuentran los macrófagos, los neutrófilos, las células NK, o sea, los natural killer, y las células dendríticas. Sin embargo, en las células no hematopoyéticas encontramos las células epiteliales orales y los fibroblastos gingivales. Esta inmunidad se caracteriza porque constituye el primer mecanismo de defensa que se activa y se caracteriza por la respuesta rápida, poco específica, bien, y no tiene memoria dicha respuesta inmunitaria. Sin embargo, la inmunidad adaptativa se caracteriza por una inmunidad humoral mediado por los linfocitos B, que son capaces de diferenciarse en células plasmáticas para ellos producir los anticuerpos, y los anticuerpos son los que atacan los diferentes microorganismos. Sin embargo, la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. Estas son las diferencias entre una y otra. Ahora bien, existe una placa bacteriana o biofilm, bien, en la cavidad oral, que cuando se produce una disbiosis de ella, ya constituye ya la génesis o constituye el punto de partida para que se desencadene todo este mecanismo de respuesta inmune innato adaptativo. O sea, como ocurre con todos los tejidos epiteliales del cuerpo humano, el periodonto está expuesto a una microbiota específica compuesto por un conjunto de bacterias, pero que están en una simbiosis con el hospedero y no pasa nada. Bien, y otros estímulos que estimulan la vigilancia y la tolerancia inmunitaria constante. Ahora, cuando la patogenicidad de la microbiota oral alcanza un nivel particular de toxicidad potencial para el tejido, el sistema inmunológico innato activa una respuesta inflamatoria mucho más coordinada y elevada. Y si se exagera demasiado o no se compensa, eventualmente puede conducir a resultados indeseables asociados con la periodontitis, como es la resorción ósea, así como la pérdida de los dientes, la inflamación, el dolor, etc. Entonces, el sistema inmune innato, que constituye el primer mecanismo de defensa que se activa, está formado por por las células dendríticas. Y estas células dendríticas son capaces de reconocer a través de sus receptores TOL, bien, los receptores TLR, que son varios y que vamos a ver que son susceptibles de sufrir polimorfismos génicos y cambios epigenéticos, y por lo tanto pueden estar metilados los genes que codifican estos receptores y comprometer la función de reconocimiento del cuerpo extraño. Bien, esas células dendríticas y los neutrófilos fagocitan a las bacterias del suco gingival y de tejidos adyacentes. Las células dendríticas viajan a través de los nodos linfáticos para activar a los linfocitos T, y estos linfocitos T se van a diferenciar en subtipos celulares como es el TH1, el TH2, el TH17, el regulador TREC, bien, y de tal manera que los linfocitos T diferenciados acuden al sitio de la infección y la combaten, y por lo tanto liberan un conjunto de citocinas, bien, en este sitio de la infección, un conjunto de citocinas tales como, ejemplo, el factor
de necrosis tumoral alfa o TN-alfa, que constituye una de las citocinas proinflamatorias, al igual que otras que vamos a observar o vamos a describir en otro momento. Esta respuesta también inicia el proceso de fagocitosis y activa el sistema inmunológico adaptativo y del complemento. El sistema de complemento se activa por 3 mecanismos, ya sea por la vía clásica, por la vía de la lectina y por la vía alternativa. Cualquiera de esas 3, el primer complemento que se activa es el C3 y este genera la activación de varios efectores como las opsoninas, las anafilotaxinas y el complejo de ataque de membrana. Algunos de ellos activan los receptores tipo TOL y por lo tanto también contribuye a la destrucción de los microorganismos. El sistema inmune adaptativo, por otra parte, las células B reconocen antígenos y estas pueden diferenciarse en las llamadas células plasmáticas, ¿ya? En las llamadas células plasmáticas, estas producen anticuerpos específicos contra ese antígeno y los anticuerpos se unen a los antígenos, los eliminan con la ayuda de moléculas del sistema complemento y también de un proceso de fagocitosis. De esta manera, las células B participan en la eliminación de bacterias y detienen el avance de la enfermedad periodontal. Sin embargo, se ha descrito que las células plasmáticas son abundantes en infiltrados inflamatorios y producen citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez ayudan a la degradación de los tejidos periodontales. En esta diapositiva se puede resumir las diferencias entre la inmunidad innata con sus principales actores y la inmunidad adaptativa con sus principales actores, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, que definen la inmunidad humoral y celular respectivamente. Resumiendo, las células de la inmunidad innata son atraídas al sitio de la lesión para destruir los microorganismos patógenos. Las células dendríticas presentan el antígeno a los linfocitos T y B, activando la inmunidad adaptativa que actúa a través de una respuesta específica con mayor afinidad por el antígeno. En este proceso hay un aumento de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que está aumentado, el RAN-KL, que está aumentado, que inducen la activación de los osteoclastos, y sabemos que los osteoclastos son capaces de destruir el tejido óseo circundante. ¿Sí? Todo esto provoca inflamación, dolor, liberación de citocinas, aumento de estas citocinas proinflamatorias, activación de los osteoclastos, y osteoclastos provocan la reabsorción ósea que caracteriza a estas enfermedades. El enfoque multifactorial de las enfermedades periodontales se fundamenta por la interacción entre los factores genéticos, epigenéticos y el ambiente. Este último por inadecuados estilos de vida, mala higiene bucal, ingestión de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, el estrés, la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes mellitus, la demencia de Alzheimer, entre otras. Los factores genéticos debido a polimorfismo génico de tipo SNP, o sea, polimorfismo de nucleótido simple en los genes que regulan tanto la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria y la respuesta de defensa, son claves importantes para el desarrollo de la enfermedad y, por supuesto, para la expresividad variable de la misma. A continuación, abordaremos los fundamentos de cada uno de estos elementos. ¿Por qué se produce la periodontitis? Bueno, debe haber un ambiente adverso y debe haber una predisposición genética. Debido a la interacción de una predisposición genética con un ambiente adverso, hace de que el individuo sea susceptible de padecer la enfermedad. Es importante plantear que existen diferencias entre la predisposición genética y la susceptibilidad genética. Predisposición genética es la carga genética que recibimos de nuestros ancestros, de nuestros progenitores. Podemos recibir variaciones polimórficas en los genes
de la inflamación en los genes de la respuesta inmune y en los genes de defensa, que son los tres frentes, los tres frentes de batalla que se activan ante una enfermedad periodontal. Sin embargo, debe existir un ambiente adverso, o sea, esa carga genética a ponerse a prueba con un ambiente adverso relacionado con estilos de vida, inadecuada higiene bucal, el estrés, la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la artritis reumatoidea, las enfermedades coronarias, la obesidad y hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo condicionan la aparición de la enfermedad. Es una triada en la que se combinan factores que dependen del genoma, del epigenoma y del microbioma. Bien, y la periodontitis tiene una etiología multifactorial que incluye todos estos factores. Fíjense cómo estos tres mecanismos, genoma, epigenoma y microbioma, forman parte de las ciencias ómicas, porque realmente existen tecnologías, un conjunto de herramientas importantes que garantizan estudiar todo lo relacionado con los microorganismos, con el genoma humano y con las modificaciones en la expresión de la información genética en este sentido. Bien, ¿cuáles son las primeras evidencias de la contribución genética de la enfermedad? Bueno, todo comienza por los estudios clásicos de epidemiología genética. Bien, el primer artículo que señalaba un mayor riesgo de desarrollar enfermedades periodontales cuando uno de los padres o un hermano estaba afectado. Claro, comparten el 50% de genes en común y por lo tanto hay un 50% de probabilidad de coincidir con la misma afección. Es un aproximado porque recuerden que también juega un papel importante el ambiente modulando este riesgo genético. Se han hecho estudios de heredabilidad. Recordar que la heredabilidad es la proporción de la varianza genotípica con respecto a la varianza total. Y la varianza total es la sumatoria de la varianza genotípica con la varianza fenotípica. En resumen, la heredabilidad habla del papel de los genes, de la carga genética en el desarrollo de una enfermedad determinada. Y esta puede tomar valores de 0 a 100. Cuando es de un 100% o 1, es 100% genético. Cuando es 0, es 100% ambiental. Sin embargo, fíjense cómo los valores entre un 30% y un 50% habla a favor de que hay participación de genes, pero también de ambiente. También se han realizado estudios clásicos en gemelos, donde se ha observado una proporción de concordancia para el par en gemelos monocigóticos mayor que en gemelos disigóticos. Y como los gemelos monocigóticos comparten el 100% de genes en común, efectivamente esto habla a favor de factores genéticos fundamentalmente, independientemente de que hayan sido o no criados en el mismo entorno. Y ya finalmente se han hecho estudios de ligamiento genético en el que se han identificado genes de susceptibilidad a la enfermedad periodontal y este rasgo puede transmitirse de padres a hijos. Se ha podido observar todo un conjunto de enfermedades periodontales asociadas a los síndromes genéticos, o sea, con una manifestación clínica de estos síndromes genéticos, como es el caso, ejemplo, del síndrome de Papillon Lefebvre, de Chiari-Higashi, el síndrome de Cohen, el síndrome de Ehlers-Danlos, los trastornos del metabolismo óseo, como es el caso de las hipofosfatáceas, entre otras características. Antes de proceder a estudiar las bases genéticas de las enfermedades periodontales que condicionan la predisposición genética, el porciento de todos ellos lo caracterizan los llamados polimorfismos de nucleótido simple, llamado SNP. ¿Qué cosa es un polimorfismo de nucleótido simple? Sencillamente es la sustitución de una base nitrogenada por otra. Y esa sustitución puede ser una transición, o sea, la sustitución de una base púrica por una púrica, o una pirimídica por una pirimídica, o una transversión, que es la sustitución de una base púrica por una pirimídica o viceversa. Usted puede ver aquí tres individuos que presentan prácticamente la misma secuencia de bases nitrogenadas,
supongamos, de un gen determinado. Sin embargo, en esta posición, el individuo número 1 tiene la adenina, el individuo 2 tiene la guanina y el individuo 3 tiene la timina. Por esa base, ya cada uno de estos 3 individuos presentan distintas predisposiciones genéticas a padecer las enfermedades periodontales y son los polimorfismos génicos más abundantes de la especie humana. Si se entiende qué cosa es un polimorfismo de nucleótido simple, bueno, precisamente van a ser las variaciones genéticas que vamos a encontrar en la mayoría de los genes que participan en la respuesta inmune inflamatoria y en los mecanismos de defensa en las enfermedades periodontales. Existen evidencias genéticas que comienzan con las citocinas, con las llamadas citocinas proinflamatorias, que desempeñan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad periodontal y que los polimorfismos de un solo nucleótido, bien, en sus genes estaban fuertemente relacionados con el riesgo de la enfermedad y su gravedad. Cualquiera de las citocinas proinflamatorias que conocemos son codificadas por genes, y si estos genes se encuentran, presentan variaciones genéticas de tipo SNP o mecanismos epigenéticos, por supuesto, esto condiciona una expresividad variable en dicha enfermedad. Relacionado con los mecanismos de defensa, que después vamos a ver con más detalles cuáles son estos péptidos antimicrobianos salival, solo adelantar, esto es una estructura, ejemplo, bioinformática de un polipéptido o de un péptido antimicrobiano salival, solo adelantar que en la cavidad oral la saliva es uno de los elementos principales encargados de proteger la mucosa y las encías, y su mecanismo protector se debe a estos péptidos antimicrobianos salivales, AMP, que incluyen, entre otras, moléculas que son capaces, ejemplo, de perforar las membranas de los microorganismos, reduciendo así el número de ellos en la cavidad oral. Y un ejemplo de ello lo constituye, ejemplo, las defensinas, bien, que son péptidos antimicrobianos, componentes cruciales de la inmunidad innata, ampliamente presentes en el entorno bucal, y numerosos estudios han informado la asociación entre polimorfismos de tipo SNP de las beta-defensinas con el riesgo de padecer enfermedad periodontal grave. Bien, esta es la estructura bioinformática de las beta-defensinas que vamos a profundizar en otro momento cuando abordemos de forma global los mecanismos epigenéticos que pueden conllevar. Ahora estamos viendo los mecanismos genéticos, o sea, las variaciones estructurales físicas que experimenta el gen. Después vamos a ver cómo estos suelen modificarse por reacciones químicas debido a epimutaciones en el marco de los mecanismos epigenéticos. Existen 3 tipos de defensinas, el alfa, beta y teta, y juega un papel importante en toda esta patogenicidad. Habíamos abordado, cuando mencionamos la respuesta inmune innata, los llamados receptores tipo TOL. Porque es que los receptores tipo TOL son receptores transmembranas que se encuentran en las células que son protagonistas de la respuesta inmune innata, como son las células dendríticas. ¿Bien? Y por lo tanto, los polimorfismos de tipo SNP en los genes que codifican estos tipos de receptores, llamados receptores tipo TOL o TOL-like TLR, bien, están asociados con la enfermedad periodontal. Se ha podido demostrar que se ha asociado con la enfermedad periodontal. Son receptores de un solo paso, transmembrana, se expresan en células centinelas como macrófagos, células dendríticas, son capaces de reconocer las moléculas estructuralmente conservadas derivadas de los microorganismos, y una vez que estos microbios han alcanzado barreras físicas como la piel o la mucosa del tracto intestinal, son reconocidos. Entonces, los primeros que lo reconocen son los receptores TOR-like o los receptores TLR, que activan, por supuesto, la respuesta inmunitaria, y comienza a través de ellos todo el mecanismo de respuesta inmune innato y al mismo tiempo el adaptativo. Importante que existen alrededor de 13
receptores TLR codificados por 13 genes, y estos genes, por supuesto, son susceptibles de sufrir cambios, modificaciones, bien, estructurales en estos receptores. Después, en otro momento, cuando abordemos los mecanismos epigenéticos, vamos a ver cómo estos receptores también son susceptibles de ser modificados, de ser metilados, hipermetilados o hipometilados, o sus histonas ser acetiladas o desacetiladas, modificando la expresión de estos receptores. Juega un papel muy importante, una estructura presente en los macrófagos y en las células dendríticas, y que a través de ellos son capaces de reconocer, como ustedes pueden ver aquí, compuestos químicos de los diferentes microorganismos. Si estos receptores o si los genes que codifican a estos receptores cambian, modifican su estructura física, por supuesto se va a comprometer la respuesta inmune innata. Estas son otras evidencias consistentes en las enfermedades periodontales, bien, donde se encuentran inmersos los receptores TLR y su vinculación con otros actores de la respuesta inmune. Finalmente, existen dos tipos de periodontitis: la llamada periodontitis crónica y la periodontitis agresiva. Y existen diferencias entre una y otra. Bien, ejemplo, el desarrollo de la periodontitis suele tardar una década o más, por lo que la edad de aparición suele ser superior a los 40 años. Y este tipo importante de periodontitis es lo que se llama periodontitis crónica. Y los estudios sobre el grupo de genes de la interleuquina 1 asociada con este tipo de periodontitis encontraron un cambio de base de citosina por timina en el gen que codifica para la interleuquina 1 en la población caucásica, no siendo así frecuente en otras poblaciones. Sin embargo, es decir, que no fue significativo entre los asiáticos. Sin embargo, se ha podido observar bien una pequeña porción de pacientes con periodontitis que poseen fenotipos severos de la edad prepuberal o adolescente, y este tipo de periodontitis ya entonces la llamada periodontitis agresiva o periodontitis de aparición temprana, que a diferencia de la crónica, los polimorfismos de un solo nucleótido en los loci genéticos aparecen en otros genes, como son el GLT6D1, el SIGLEC5, el DEFA1A3, entre otros. Bien, y se ha podido también observar, ejemplo, mutaciones de cambio de arginina por triptófano de la posición 311 en el gen NOD2, que es un sensor intracelular. O sea que hasta según el tipo de periodontitis, según las formas clínicas, se han podido descubrir distintas variaciones genéticas. Concluyendo esta conferencia, o esta primera parte de nuestra conferencia, podemos expresar que las enfermedades periodontales son frecuentes en la población mundial. Su prevalencia varía de una región en otra, alrededor de un 20 a un 70%. Son trastornos multifactoriales, resultado de la acción del genoma, el epigenoma y el ambiente. El genoma condicionado por los polimorfismos de tipo SNP, que suelen afectar los genes de la respuesta inmune, los genes inflamatorios y los genes de defensa. El epigenoma, por modificaciones químicas en la expresión de estos genes debido a los factores ambientales y la propia invasión bacteriana de la capa bacteriana o biofilm. En la etiopatogenia molecular de estas enfermedades están inmersos tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. En la próxima conferencia abordaremos en detalles el epigenoma de las enfermedades periodontales, o sea, algunas de las alteraciones epigenéticas que se han descrito hasta el momento relacionadas con estas enfermedades. No olvides, si te gustó el video, regálame un like. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Un like. Repite eso. Repítelo. Sí, repítelo. Borra eso, borra, para que no se me... Voy a borrar. Borra. Yo no sé por qué dije like. Un like, tío. Concluyendo con esta primera conferencia,
o esta primera parte. Las enfermedades periodontales son frecuentes en la población mundial. Su prevalencia varía de una región a otra, pero se estima entre un 20 a un 70% de la población. Desde el punto de vista etiopatogénico, son trastornos multifactoriales, resultado de la acción del genoma, el epigenoma y el ambiente. El genoma condicionado por los polimorfismos de tipo SNP que suelen afectar los genes tanto de la respuesta inmune, los genes inflamatorios y los genes de defensa. El epigenoma por modificaciones químicas en la expresión de estos genes debido en gran medida a la acción de los factores ambientales y a la invasión bacteriana propiamente dicho. Y precisamente los factores ambientales por todos los factores de riesgos que hablamos relacionados con los estilos de vida, el tabaquismo, el alcoholismo, etc. En la etiopatogenia molecular de estas enfermedades están inmersos tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. En la próxima conferencia abordaremos en detalles el epigenoma de las enfermedades periodontales, o sea, algunas de las alteraciones epigenéticas que se han descrito hasta el momento relacionadas con estas enfermedades. No olvides, si te gustó el video, regalarme un like. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Momento oportuno para seguir con la próxima conferencia a cargo del Dr. Roberto Lardueit.